Mañana con 39 y ya estamos en contacto telefónico con Hernán Cheire, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Hernán, muchísimas gracias por contestar nuestro llamado. Buenos días. Buenos días, Mónica. Mire, nuestra llamado es justamente para ir clarificando un poco toda esta polémica que se ha armado en torno a los traspasos de Corfo al Erario Nacional el año 2023, que se conocen hace pocos días. Hay toda una polémica en el entendido de que el gobierno habría actuado mal o de alguna manera sin decirlo o ocultándolo, digamos, por estos traspasos. Pero no sé si usted, que tiene la experiencia de haber sido vicepresidente ejecutivo de Corfo, está de acuerdo con que hay aquí algún tipo de ilegalidad. No, yo me gustaría empezar diciendo que aquí no ha habido ninguna ilegalidad. ¿Ya? El Consejo de la Corfo, que está integrado por 5 ministros, más el vicepresidente ejecutivo y por una o dos personas elegidas por el presidente de la República, tiene facultades para decidir respecto de realizar un traspaso, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda. Y a la vez, el ministro de Hacienda tiene facultades que vienen de un decreto de larga data que le permite solicitar a los distintos servicios recursos para llegar al erario. Por lo tanto, y aquí el Consejo se reunió y tomó la decisión de traspasar esos recursos. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista legal, en mi opinión, aquí no ha habido nada ilegal. Lo único que llama la atención, perdón, sí. Y lo que está en cuestión es el monto a lo que se traspasó. Entonces, aquí hay dos cosas. Corfo es dueño de los yacimientos de litio que están en el Salar de Atacama y que se tiene arrendado a SQM y a Albemarle. Y recibe un royalty, por así decir, recibe un pago por ese arriendo, recibe un porcentaje de la renta. En esos años el precio del litio estuvo muy alto y por lo tanto Corfo obtuvo, por concepto de arrendamiento, una cantidad muy alta de recursos, casi $5.000 millones. Entonces, una parte importante de ese mayor precio, en mi opinión, hace sentido que se traspase al erario, porque eso forma parte del presupuesto y la ley de presupuestos tenía contemplado recursos que iban a venir desde la Corfo. Entonces, en esta transacción, lo que se realiza es precisamente realizar esa transferencia, que ya estaba, por así decir, considerada. La pregunta donde queda la duda es que hubo después una petición adicional de recursos, una segunda pedida de plata, ¿verdad? Y en eso ya fue con cargo al patrimonio de la Corfo, porque ya se habían incorporado al patrimonio esos ingresos litos que no se habían en su oportunidad retirado, entonces forma parte del patrimonio. Entonces, ese retiro del patrimonio de la Corfo es lo que causa más preocupación. Claro, lo que pasa es que, perdona, Hernán, que lo que pasa es que el gobierno, ayer el ministro Grau decía, y de hecho lo sale también en el comunicado que envió el Ministerio de Hacienda, es que en total, por mayor precio del litio, se recaudaron 5,4 billones de pesos. Y que el 5,4 millones de dólares. Claro. Pongámoslo claro, en vez de billones, hagámoslo en miles de millones de dólares, de pesos, digamos, pasemos de pesos a dólares, y que en el fondo Hacienda solo pidió 3,4, o sea, hay 2.000 millones de dólares que no se pidieron. Por tanto, correcto, como mostrando que tampoco parte, que se hubiesen gastado toda la plata del litio. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso ya quedó capitalizado en Corfo. Ya. Entonces, ya formó parte del patrimonio de la corporación, eventualmente para realizar las funciones que son propias de su objetivo. Ya. Entonces, eso ya estaba capitalizado en la Corfo. Es cierto que una parte no se retiró, pero se capitalizó la Corfo en ese sentido. Entonces, ahora se retira este patrimonio. Ya. Y eso es lo que encuentro complicado, que se retira un patrimonio y, en definitiva, es para financiar el presupuesto, para financiar gastos generales, etcétera. Uno podría entender el periodo que yo estuve a cargo de la Corfo, por ejemplo, cuando se decidió vender
un porcentaje que la Corfo mantenía en empresas sanitarias, ¿m? Ya. Obviamente que es parte del patrimonio de la Corfo, que eran acciones que tenían estas compañías. Ya, entonces se decidió una parte, se destinó a capitalizar Metro para financiar nuevas líneas, por ejemplo. Ya. Y eso es, y Metro es una empresa Corfo, pero entonces es como, se va de una parte un patrimonio Corfo y se va al patrimonio de Metro. Es una inversión, por así decir. Sí. Después, otra parte se traspasó a Hacienda y se destinó a fortalecer el Fondo de Estabilización Económica Social, el FES, Ya. un fondo soberano. También pasó de Corfo a un ahorro. Y una parte se dejó en la Corfo para fortalecer los fondos que tenía para garantizar crédito a empresas de menor tamaño. Ujú. Entonces, claro, puede haber retiros, pero uno se pregunta en el fondo qué uso le quiero dar. En este caso, se retiraron fondos de Corfo, pero para, como digo, capitalizar Metro, fortalecer el ahorro público Claro. y para fortalecer la cooperación. En este caso, esto va al presupuesto para financiar gastos en general. Entonces, ¿Y qué claro, es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo de eso? que si uno tenemos un déficit de ahorro público, tenemos un déficit de inversión, tenemos necesidad de fomentar emprendimiento, innovación, y para eso Corfo tiene recursos, que igual tienen que ser aprobados por ley de presupuestos, y tampoco es que la Corfo pueda hacer lo que quiera con esos recursos que tiene, digamos que no se los transfiere a Hacienda. Tampoco puede el Consejo decir hagamos tal y cual cosa si es que no está contemplado en la ley de presupuestos. No lo puede hacer. Pero una cosa es eso, y otra es tener un patrimonio que te permite después justificar o decir, mire, pero yo tengo los recursos para hacer eso. Entonces aquí el problema vendría a ser no el traspaso total de los recursos, eso quiero ser claro, tampoco ha habido ilegalidad, sino que en aquella parte adicional que ya estaba, que ya formaba parte del patrimonio de la Corfo porque había sido capitalizada y que idealmente debería haber sido utilizado para otros fines propios de la corporación. Y de hecho, el mismo vicepresidente ejecutivo de la Corfo actual, José Miguel Benavente, digamos, se opuso a esa transferencia adicional. No a la primera, sino que a la segunda, claro. Son recursos adicionales. Bueno, esa es la parte más complicada, en mi opinión. Claro, en estricto rigor se abstiene de votar, pero es fundamentalmente parecido a oponerse. Se abstiene, obviamente. Pero a ver, la duda entonces es la siguiente. Lo que estamos cuestionándole al gobierno entonces es que haya sacado dinero de que ya estaban dentro de la capitalización de Corfo para gastarlo en gastos generales del presupuesto, ¿no? Hay una regla que nos han machacado y que uno se la aprendió de memoria, y es que para gastos permanentes había que tener recursos permanentes, y parece ser que los ingresos del litio no se considerarían recursos permanentes. Esa es una. Los ingresos adicionales, sobre el precio anormal, por así decirlo. Exactamente. Como cuando se establece un precio del cobre de referencia, lo que está por sobre ese precio del cobre de referencia se ahorra porque es una cosa transitoria. Eso es lo que se está cuestionando. Claro. Ahora, también uno dice, después de la pandemia, después de todo lo que pasó a este país, de lo endeudado que quedamos con la pandemia, porque eso es así, y de la cantidad de plata que se gastó, que también se critica al gobierno anterior de haber gastado en demasía con todas estas ayudas sociales que se hicieron, sin discriminar a nadie. Es también, no es lógico que un gobierno diga, bueno, estoy muy estrecho, no puedo seguir pidiendo prestado, no tengo más capacidad de endeudamiento y tengo esta plata, ¿por qué no la utilizo para financiar en un minuto de emergencia, digamos? Lo que pasa es que en los casos anteriores que te citas, había una crisis, una emergencia. Uh-huh. Por ejemplo, reconstrucción del terremoto, el COVID, comprar la vacuna, la situación de emergencia. Aquí no hay ni una emergencia, simplemente lo que ha habido es una mala planificación presupuestaria, que es algo distinto. ¿Y por qué digo mala planificación presupuestaria? Porque, como ya lo hemos conocido en las últimas 2-3 semanas, cuando salió el último informe de finanzas públicas, el déficit efectivo fue 1 punto del PIB mayor que lo que se estimaba, son $3.000 millones. Sí. Estos $3.000 millones es porque se estimó mal lo que iban a ser los ingresos. O sea, hubo un error de estimación. Sí. Y ese error de estimación es el que
Es decir, oye, no recibimos esta plata, ¿cómo hacemos? Entonces ahí se recurre, por ejemplo, a las plata de la Corfo, pero no es porque sabes que más tenemos que un terremoto y tenemos que financiar vacunas, lo que sea, hay una crisis por la pandemia, tenemos que ayudar a la gente. ¿De dónde sacamos algo? Una emergencia. Bueno, una familia, uno tiene una emergencia porque se enferma alguien, de repente obviamente tiene que a lo mejor vender el auto, o a lo mejor vender la casa, pero una emergencia. Pero uno no financia los gastos normales del día a día vendiendo la casa ni vendiendo el auto. Esa parte la que se critica, y es por eso que yo sostengo desde este punto de vista que el problema último donde radica todo esto es en la mala planificación presupuestaria inicial que al haber errado el gobierno en la estimación de los ingresos. Sí, bueno, hay que puntualizar que ese déficit fiscal que usted menciona es el del 2024 y estos traspasos se hicieron en el 2023, en otro ejercicio presupuestario, pero podría haber, no sé cuál es la cifra que terminamos el 2023 en términos de déficit fiscal, pero de todas maneras sí se está viendo un cuestionamiento al desempeño del ministro Marcel. ¿Usted qué cree que debería ocurrir en esto? ¿Le desilusiona la gestión fiscal del ministro Marcel? O sea, a ver, cuando asumió el ministro Marcel, mucha gente decía, mira, a lo mejor tiene ideas en algunos casos que son más... bueno, él es socialista, digamos, entonces, por lo tanto, propone una idea en esta línea, pero mire, por lo menos la gran garantía es que va a ser un gran defensor de la fortaleza fiscal, porque esa es su especialidad, ha sido director de presupuesto en gobiernos anteriores, y tiene todo un profesional muy serio, eso no está en discusión. Pero aquí, lamentablemente, los errores que ha habido están haciendo que está terminando mal desde el punto de vista de la estabilidad fiscal, el hecho que el déficit estructural haya sido un punto entero superior a lo que se había comprometido el gobierno cuando asumió para esta fecha. Y eso va a implicar, al final, van a tener que hacer un ajuste grande de gasto durante este año. Sí. Porque los ingresos fueron sobreestimados. Eso es evidente. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tendría que asumir el ministro Marcel o la directora de presupuesto, que también se está poniendo en cuestión su continuidad? Bueno, yo creo que la directora de presupuesto también ha acumulado bastante errores, fallas en distintos ámbitos que se han ido señalando a través del tiempo, errores de proyección, errores en las cifras que se hay. Yo creo que no soy yo que para decir que alguien tiene que salir, pero claramente en el lado de la DIPRES y el manejo fiscal, yo creo que este gobierno está al debe. Ahora, usted fue vicepresidente ejecutivo de Corfo durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿ya? Porque estamos iniciando un año electoral y no tiene temor de que esta discusión, que es una discusión, como usted mismo ha descrito, bastante técnica, bastante como numérica y como que se puede evaluar en términos de cifras, se pueda tornar muy política, muy electoral y, por ejemplo, hacer tambalear uno de los pilares en los que siempre uno trata de que se mantenga tranquilo, que es el Ministerio de Hacienda? Bueno, obviamente en los años electorales de lado y lado también se realizan críticas fuertes, y yo espero que este año electoral no nos conduzca a que simplemente por frases electoreras, ¿verdad? Se pongan en juego cosas que son realmente importantes. Críticas siempre va a haber. Cuando yo le mencionaba el ejemplo mío cuando se vendieron las sanitarias, también, digamos, del actual oficialismo hubo crítica. Pero ¿cómo están vendiendo patrimonio de Corfo y lo están usando para otras cosas, lo están pasando a Hacienda, está disminuyendo el patrimonio de la corporación? Siempre ha habido crítica. La pregunta es ¿para qué se usa? Y tener un debate ojalá más técnico y dejando de lado simplemente las arengas o las grandes cuñas. Yo creo que eso hay que verlo con más calma, pero va a ser inevitable que durante este año va a haber bastante eso, pero hay que tratar de minimizarlo y tratar de bajar la pelota al piso, como se dice, y tratar de que la discusión se lleve por la buena senda. ¿Y le preocupa a usted la situación fiscal que demuestra este tipo de manejos? Porque esto muestra un tanto de desesperación, ¿o no?, para poder hacer cuadrar la caja. Bueno, eso es, o sea, lo que yo hablo
vuelvo a decir mi frase, la mala planificación presupuestaria. Sí. Ese es el problema, es como estar raspando la olla, ¿verdad? A ver, ¿dónde puedo encontrar algo por aquí, por allá? Y si esto se hubiera planificado mejor, digamos, las cosas se hubieran hecho en su minuto, se hubieran hecho los retiros que correspondían y todo bien. ¿Pero es planificación o es que simplemente hay demasiadas necesidades y no alcanza la plata? A ver, más que de necesidad, hay un gasto que no tiene el financiamiento requerido, por eso que estamos con un déficit mucho más alto. ¿Ya? O sea, más que necesidades de gastos siempre son infinitas, pero uno tiene que ir priorizando. La pregunta es que se está gastando mucho más de lo que lo que se tiene. Que se dispone. Y aquí el error fue que se pensó que iba a haber más ingresos, a pesar que hubo muchos técnicos que dijeron de que no se iba a recaudar lo que se pensaba, y se recaudó menos. Y entonces falta la plata. En ese sentido, entonces, le reitero, ¿usted espera cambios al interior del Ministerio de Hacienda para enmendar estos temas? Yo lo que espero, más que cambios en personas, porque no me corresponde eso de decisión del gobierno, es que cambie la actitud con la cual se está enfrentando el tema de la dificultad fiscal que hay hoy día. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que ante esta mayor estrechez fiscal para el año 2025, que es el último año del gobierno del presidente Boric, se haga un ajuste de gasto importante para no dejar después las cosas aún más desequilibradas para el gobierno que venga. Eso es lo que yo esperaría. Y eso va a ser difícil porque es un año electoral donde siempre hay presiones con mayor gasto. Entonces el gobierno responsable debiera hacer un ajuste importante en el nivel de gasto. Muy bien. Muchísimas gracias, Hernán Cheire, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y director del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad de Desarrollo, por conversar con nosotros y analizar un poco más con la pelota al piso, como usted dice, estos traspasos de dinero que sin duda van a ser parte de la discusión y de los cuestionamientos al ministro Marcel en cuanto comience el mes de marzo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Mónica. Que tenga buen día. Muy buenos días. Las noticias